chicas y chicos, vamos a retomar entonces Buenos Aires. Vamos a hablar un poquitito sobre la red vascular, ¿verdad? En la anatomía del pie se refiere a la red de vasos sanguíneos que irriga esa parte del cuerpo. El pie está bien provisto de vasos sanguíneos que suministran sangre para mantener la función y la salud de los tejidos. La circulación sanguínea en el pie es crucial para proporcionar oxígeno y nutrientes a las células, así como para eliminar los productos de desecho metabólico. ¿Cuáles son, en este caso, los vasos sanguíneos? ¿Cuáles creen ustedes que son los vasos sanguíneos? Seguro que eran el guión de grupo, pero yo no me fijé, o sea, no le habré prestado atención en ese momento. Pero tranquilidad un poco. La última parte no te entendí, José. ¿A qué profe? Ah, ok. ¿Saben cuáles son los vasos sanguíneos? Nadie. A ver, Ana. Los vasos sanguíneos son por donde circula la sangre, profe, o no. Sí. ¿Y por cuál de esos vasos circula la sangre? ¿Cuáles son esos vasos? Claudia, Por las arterias. también. Las tibiales, tibial anterior y eso no, profe. No. ¿Qué fue tu pregunta, profe? Perdón. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Arterias ya dijo la compañera. Las arterias, Arterias y las venas. venas y capilares. Excelente. Gracias. Arterias, venas y capilares. Esos son los vasos sanguíneos. Entonces, estos No, vasos, hice tiempo para googlear, profe. Por eso todos se callaron. qué bárbaro, eso es trampa. La red vascular entonces serían esa red de vasos sanguíneos que justamente cumple la función de suministrar sangre para que evidentemente se puedan ejecutar todas las funciones de los tejidos, ¿verdad? Independientemente que sea del pie nomás. Pero obviamente estábamos refiriéndonos a los pies en este caso. Esta circulación, la circulación sanguínea, así como su nombre lo dice, circular, ¿verdad? Irriga sangre entonces de abajo, o sea, perdón, de arriba a abajo y de abajo para arriba. Tiene entonces esa red vascular, o sea, esos vasos sanguíneos, tanto venas, arterias como capilares, que tienen una función de enviar entonces sangre de la cabeza a los pies y de volver a cumplir ese retorno, de que de abajo vuelva a subir otra vez la sangre, ¿verdad? Entonces, ese es el método o la manera en la que va circulando todo, ¿verdad? Y a raíz de esa función, de ese suministro de sangre, se puede proporcionar oxígeno a todos los tejidos del pie, perdón, del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies entonces. Y posteriormente, cuando viene en ascenso otra vez, o sea, de abajo para arriba otra vez la sangre, cuando vuelve otra vez, ya puede ir eliminando también productos de desecho, que evidentemente va a filtrar la sangre para poder conducirle a alguno de nuestros sistemas otra vez para que eso se elimine. Puede conducirle hacia el sistema digestivo o hacia el sistema excretor, por ejemplo, para que se vaya eliminando esos productos ya de desecho. Entonces, esa es una de las funciones principales que tiene nuestro sistema vascular
o nuestros vasos sanguíneos, o la red vascular, como comúnmente se le conoce. Muy bien. Los principales tipos de vasos sanguíneos, entonces, en el pie incluyen arterias, arteriolas y capilares, y las venas también. A ver, sí. En teoría son venas y vénulas también, pero le coloqué hasta venas nomás. Las arterias serían las que transportan la sangre ya oxigenada, y esta proviene, o sea, desde el corazón hacia los tejidos del pie. Las arterias principales que irrigan el pie incluyen la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior y la arteria fibular o peronea. Entonces, justamente las arterias, como transportan esa sangre oxigenada, también cumple la función de una constante vital. Creo que la vez pasada estuvimos hablando de las constantes vitales, ¿verdad? Ahora con otro grupo, no me acuerdo. ¿Saben ustedes cuáles son las constantes vitales del cuerpo humano? Es un nombre Profe, también. es la homeostasis, ¿no? Sí, para controlar la homeostasis. Pero ¿cuáles son esas constantes? ¿Cómo vos podés saber que hay un equilibrio en el cuerpo de una persona? Porque la homeostasis es equilibrio. Creo que era, corregime que profe, la presión arterial, la temperatura. Excelente, excelente. Entonces, ustedes cuando escuchen luego, constante vital, dice, o sea que tiene que ser constante, ¿verdad? Esa vitalidad, porque si no es constante es porque hay patología. Y si no se controla esa patología, te moriste, ¿verdad? Entonces ya no va a haber vitalidad, ya va a haber óbito, se le dice a la muerte. Óbito, cuando murió, ¿verdad? Entonces ahí ya pierde esa vitalidad. Entonces ya no hay una constante vital en ese caso. Las constantes vitales son justamente presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura corporal, incluso la defecación, la micción, que es orinar. También tenemos en el caso de las mujeres el ciclo menstrual. Todo eso, todas esas son constantes vitales. ¿Qué es lo que va a hacer la constante vital? Determinar si el paciente está bien o está mal. A ciencia cierta. Entonces, justamente la arteria cumple justamente una de esas constantes vitales. Nosotros, cuando vamos a controlar la frecuencia cardíaca, eso controlamos a través de las pulsaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, esas pulsaciones se van a ir controlando justamente en las arterias más grandes o en las arterias más prominentes, por decirlo así. ¿Qué sería en este caso? Por ejemplo, las arterias carótidas, que serían la zona del cuello, las arterias también axilares, la arteria humeral, la arteria radial o cubital, la arteria femoral, que es la que sentimos en la zona inguinal, o sea, en la ingle. También tenemos la arteria pedia, que está justamente a ver, voy a buscar la imagen. Más o menos en esta zona del pie podemos controlar, más o menos por acá podemos controlar esa arteria. Entonces, aparte de que hace circular sangre oxigenada, la arteria también cumple una de esas constantes vitales. Las arteriolas y capilares. Las arteriolas son vasos sanguíneos más pequeños que se ramifican desde las arterias principales y se convierten en capilares. Los capilares son los vasos más pequeños y abundantes en el pie. Son donde ocurre el intercambio de nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Justamente. Las arterias son, evidentemente, son conductos o son vasos más grandes
Y cuanto más chico se va formando, ahí empiezan las arteriolas, y cuanto más chico otra vez son esos canales o esos conductos, ya estamos hablando de los capilares, ¿verdad? Esos capilares, cuando están, esa red capilar, es la que se va a interconectar otra vez incluso con los capilares linfáticos. Porque sabemos que los capilares linfáticos, el sistema linfático es el que cuida de nuestro cuerpo, ¿verdad? Absorbe los desechos y eso va eliminándose también durante ciertos mecanismos, ¿verdad? No quiero no entrar por ahí porque no vamos a ir de modo. Entonces, a partir de estos capilares, entonces se forman esas redes de intercambio justamente o de nutrientes o de desechos de la sangre. Y las venas transportan sangre desoxigenada de regreso al corazón. Desde los tejidos del pie, las venas del pie incluyen las venas superficiales y profundas, que a su vez se conectan con las venas más grandes de la pierna. Y acá podemos observar esta red vascular, ¿verdad? Muy bien. La red vascular del pie es una parte vital del sistema circulatorio y es fundamental para mantener la salud y la función adecuada de los tejidos del pie. Cualquier alteración en esta red vascular, como la obstrucción arterial, por ejemplo, en el caso de la enfermedad arterial periférica, o problemas venosos como en la insuficiencia venosa, puede provocar síntomas como dolor, hinchazón, cambios en el color de la piel y otros problemas. Justamente les estuve mencionando que esta alumna mía, la de la anécdota de su paciente diabética, observó ella una característica muy propia del pie diabético o del paciente diabético, que es justamente en la pierna, cuando presenta una cierta coloración diferente, esta partecita de la pierna, más o menos en esta zona. Toda esta zona presenta un color más oscuro con relación al color de la piel del paciente. Si el paciente es blanco o tiene el fototipo muy claro, o sea, muy blanquito o blanquita el paciente, o la paciente, esta parte de la piel o esta porción inferior de la pierna presenta, por ejemplo, un color rojizo o un color amarronado. En el caso de los pacientes con fototipo un poco más oscuro o intermedio, ya presenta un color más oscuro, evidentemente, ¿verdad? Es más marrón pronunciado o tiende a ser ya más liláceo, ¿verdad? En ese tipo de paciente con esas características, ahí nosotros ya podemos determinar o tiene diabetes o tiene algún problema vascular. Porque usualmente los pacientes con esas características son porque tienen estas patologías o porque automáticamente no se mueve el paciente. Y justamente a raíz de que no hay movilidad, no hay circulación. ¿Te escucho, Ana? Profe, ahora que estás hablando de eso, o sea que mi papá, por ejemplo, tiene así los pies, pero él tuvo hace como 10 años, tuvo una ACV. Entonces, como que calculo que fue a raíz de eso también, pero sí, es súper sedentario él también. Y ahí te das cuenta que justamente por la falta de movilidad está así la piel. Por ejemplo, para que pongan nomás de ejemplo, si es que tienen de repente familiares así, háganle un ejercicio. A ver, ¿qué ejercicio les puedo decir? Qué sé yo, alguna almohada vieja que ya no usen más, o famosas las almohadas duras esas, ¿verdad? Que no podemos usar para acostarnos porque nos hace doler todo el cuello. Ese tipo de almohadas ponen en el piso, el paciente sentado, que pise y que suelte, que pise y que suelte esa almohada. O que haga, a ver, voy a buscar mi cámara porque yo no me veo. Y ahí no puedo mostrar. Qué sé yo, este es el pie, vamos a poner ejemplo. Que haga punta de pie, talón. Punta de pie, talón. Por ejemplo, esta es la punta y este es el talón, ¿verdad? Pisa con la punta del pie y levanta el talón.
Luego, pisa con el talón y levanta la punta del pie. Ese ejercicio, por ejemplo, y la de pisar y soltar, esa almohada en el suelo, eso le puede ayudar a estimular esa vascularización. Por ejemplo, le hacen hacer, qué sé yo, ese pisa, suelta que haga 20 veces, por lo menos 3 veces. 3 series de 20 repeticiones, que haga por lo menos eso una vez al día, todos los días, y van a empezar a notar el cambio. Y ahí se van a dar cuenta que es por esa falta de circulación. No hay una buena circulación, entonces a raíz de eso es que el paciente ya presenta ese tipo de pigmentación en la zona de la pierna. Que justamente es lo que a mi alumna le despertó esa, o sea, ella ya se dio cuenta que la paciente tenía la diabetes, ¿verdad? Que tenía diabetes. O sea, ella le preguntó, ¿verdad? Y como le dijo la paciente que no, entonces, bueno, no tiene, ¿verdad? Pero ocurre mucho. También suele Pero ocurrir mucho con los yo pensé pacientes. que era irreversible ya cuando ya era el pie oscuro así. Pensé que ya no volvía Sí, a se puede circular la revertir. sangre ahí. Se puede revertir. No, es Sí. que no es que no circula la sangre, circula, pero es ínfimo el movimiento vascular. O sea, no hay una constancia. A ver, por ejemplo, nosotros abrimos la canilla y baja el chorro de agua, ¿verdad? Hay una constancia en ese flujo, ¿verdad? Qué sé yo, de repente abren más fuerte y ahí el chorro cambia, ¿verdad? Entonces, por poner de ejemplo, si hay algo que obstaculiza ese flujo, entonces eso es lo que lleva a este tipo de alteraciones. El paciente siente dolor o está hinchado su pierna. El famoso, la gente le dice, tengo retención de líquidos en la gente. Ese, por ejemplo, es un edema, no es inflamación. Porque la inflamación y el edema son cosas diferentes. En ese caso hay una hinchazón, pero por edema, lógicamente. Y como les digo, cuando ya es muy constante, porque no es, qué sé yo hoy de una semana me voy a tomar, qué sé yo, voy a descansar y no voy a hacer nada. No es porque yo no haga nada literal en esa semana, todo el día esté sentada, por ejemplo, que ya se va a cambiar la coloración de mi piel. Es ya justamente algo que ya data de un buen tiempo, de mucho tiempo, incluso de sedentarismo. Y también influye mucho el peso en ese caso. Buenos Aires. Es importante cuidar la salud vascular del pie para prevenir complicaciones y mantener la movilidad y la calidad de vida. Es por eso que justamente se le indica mucho y se le recomienda mucho a los pacientes, tanto con problemas vasculares y como los pacientes con problemas de diabetes, ¿verdad? Se le indica mucho la caminata. No es luego ni trotar, no es luego ni, qué sé yo, hacer entrenamiento funcional, ni tanto luego hacer ejercicio de musculación. Es la caminata. Independientemente a cómo haga, qué sé yo, que te camine una cuadra en 45 minutos, no importa. Ya es un movimiento, ya es un estímulo que se le da al cuerpo. Por eso es que se les indica al paciente, a los pacientes, tanto hipertensos como, bueno, a los hipertensos no tanto, hay que cuidar ciertos aspectos también, a no ser que sea cardíaco. Si es que es solamente hipertenso, se le puede ir regulando el ciclo de ejercicio que vaya a realizar, ¿verdad? Pero en el caso de los diabéticos, tienen que caminar, ahí no hay tutía con ellos. Muchos problemas podológicos se puede revertir con la caminata en este tipo de pacientes. Como les digo, son simples los ejercicios que se pueden hacer para que ustedes noten el cambio otra vez en esa circulación. Y sí, es reversible, es bastante reversible, qué sé yo. De repente, si es que es un paciente activo todavía que no sufre de mucho sobrepeso, empieza a hacer su caminata y en la semana ya va a cambiar de color. No le digo que si si es un paciente con el fototipo muy claro, no se va a quedar blanco totalmente de buenas a primeras, ¿verdad? Pero va a ir cambiando la coloración. Y mucho, se va a notar mucha la diferencia.
Profe, ¿para una caminata así de 30 40 minutos normal o un camitrote? Caminata, como te digo, puede caminar, qué sé yo, una cuadra nomás coger, ¿verdad? Y te camina tu paciente de 30 minutos. 30 minutos dura esa caminata de una cuadra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo que yo voy con ese ejemplo de que camina muy despacio. No importa, pero tiene que moverse. A la par que se va moviendo, a la par que está empezando de ese modo, después ya se va a sentir más cómodo, después ya se va a sentir con más energía, con más ánimo y ahí va a caminar un poco más rápido o va a caminar un poco más. Lo ideal sería, por eso nunca yo pongo un tiempo específico, tipo que tu papá camine 30 minutos. No te puedo decir eso porque hay que ver también el estado del paciente, condiciones del paciente para poder determinar eso. Pero lo ideal sería que empiece por lo menos con 10 minutos de caminata. Después, progresivamente, vamos alzando eso. Y como les digo, no hace falta que trote, no hace falta que haga payasitos, no hace falta que, qué sé yo, que haga entrenamiento funcional. Caminata tiene que ser. Y evidentemente mucho líquido. Agua, no tereré. Ni jugo verde, ni Powerade, nada de eso. Agua tiene que ser también. A ver, te leo, Tatiana. A ver. Ok. Y en el caso de tu mamá, por ejemplo, ella me comenta, Tania me comenta que posterior a la chikungunya, su mamá se quedó, ¿verdad? Con la pierna, con esa pigmentación, lo que me estás diciendo. Ok. Y justamente puede ser a nivel vascular también el problemita, no precisamente que pueda padecer de diabetes. O es una de dos, ¿verdad? Siempre eso tengan en cuenta. O es demasiado sedentaria. Eso también puede ocurrir, pero muy pocos son los casos que solamente por sedentarismo el paciente presente esa característica en la pierna. Y tiene que probar, empezar a caminar a poquito para que vaya pasando. Ya, bueno, vamos a continuar. Aquí podemos observar justamente otra vez, ¿verdad? A los nervios que estuvimos hablando hace rato. Nervio sural, o safeno externo, el nervio peroneo, el nervio calcáneo, el nervio plantar y los nervios peroneos profundos. La sensibilidad en el pie es proporcionada por una combinación de diferentes estructuras anatómicas, incluyendo nervios, receptores sensoriales y otros tejidos. Estos serían los nervios periféricos. El pie está conectado al sistema nervioso a través de nervios periféricos que transmiten señales sensoriales desde el pie hasta la médula espinal y el cerebro. Estos nervios incluyen el nervio tibial, el fibular o peroneo, justamente, el nervio sural, entre otros. Cuando hablamos de periferia o cuando hablamos de periférico, tenemos que hacer, qué sé yo, una imagen, o sea, una imagen imaginaria, que vale la redundancia, de que es todo lo que le compete del cuello para abajo, periférico, o sea, de abajo para arriba tiene que ser la cuestión entonces. Y acá justamente menciona que los nervios periféricos, que serían en este caso los nervios tibial, nervio fibular, nervio sural, estos nervios son lo que le va a dar una sensibilidad, o sea, van a transmitir señales sensoriales desde los pies para arriba y que va a llegar, esa señal va a llegar hasta el cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles, por ejemplo, serían esas señales? Por ejemplo, pisaste un clavo. Lógicamente, uno de estos nervios, o la mayoría de estos nervios, o todos esos nervios, van a coincidir, ¿verdad?
con que hay dolor. Y el dolor es el estímulo, es la sensación, ¿verdad? Y esa sensación o esa señal sensitiva es lo que va a enviar el nervio, ya sea tibial, fibular o sural, va a enviar hasta el cerebro. ¿Está bien? Y el cerebro va a detectar que lo que vos pisaste te va a causar dolor, o que lo que vos pisaste va a hacer que sangre tu piel. Y esa va a ser la respuesta del cerebro raro. Entonces, la señal va a ser la sensación justamente de que pisaste algo. Se envió la señal al cerebro y el cerebro responde con dolor y responde, qué sé yo, si es que te cortaste, lo que se va a empezar a sangrar. Esa es la respuesta de nuestro cerebro. Entonces, los nervios periféricos son todos los que están por debajo del cuello para abajo. Y lo que va a enviar la señal de acá, de todo lo que es el cuello para abajo, es lo que envía la señal al cerebro. Y el cerebro es el que responde, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso central es el que responde. Y así como su nombre lo dice, sistema nervioso central es el centro de control de todo lo que pasa o de todo lo que hace nuestro cuerpo. Por eso es que justamente hacemos mucha alusión a que el corazón se puede trasplantar, pero difícilmente es posible que el cerebro se trasplante y que vuelva a tener todas sus funciones, porque es mucho el trabajo que realiza el cerebro, ¿verdad? Por eso es que escuchamos mucho de estas muertes cerebrales, ¿verdad? Y cuando hay muerte cerebral, tristemente, ya no hay una función del cuerpo. Ya de repente el paciente en esos casos ya vive o se mantiene vivo, entre comillas, a través de las máquinas, ¿verdad? Entonces ya no hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque justamente el cerebro, o sea, no es el cerebro mismo, sino el sistema nervioso central es el que comanda todo. El que, gracias al que todo pasa, todo se hace y todo a la par o a la vez. Yo ahora puedo estar hablando, puedo estar respirando, hay una circulación vascular, me estoy moviendo, o sea que hay movimiento locomotor también. Y entonces todas esas funciones las va realizando el sistema nervioso central, ¿verdad? Los receptores sensoriales, el que recibe la sensación, el que siente o el que percibe todo en este caso, en el pie, son justamente, como les digo, todo lo que detectan esos estímulos, ¿verdad? Puede ser el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. A través de estos 4 estímulos, nosotros podemos detectar todo eso. Qué sé yo, el tacto podemos sentir, la presión podemos sentir, temperatura se siente y dolor también se siente, gracias a los receptores sensoriales. La piel y tejidos circundantes, la piel y los tejidos blandos del pie también contribuyen a la sensibilidad al detectar estímulos físicos y transmitir una información a través de los nervios periféricos. El sistema nervioso central, las señales sensoriales transmitidas desde el pie viajan a través de la médula espinal hasta el cerebro, donde son interpretadas y procesadas para generar una experiencia consciente de la sensación. Como les dije, vos pisaste algo, esa señal se envía a través de los nervios periféricos a la médula espinal y de la médula sube hasta el cerebro, hasta el sistema nervioso central. La médula espinal sería justamente la que baja por la columna, ¿está bien? Y de la columna vertebral es que se va ramificando otra vez y le va a dar sensibilidad a todos los sistemas, a todos los órganos y demás. Muy bien. Cualquier daño o lesión en cualquiera de estas estructuras puede afectar la sensibilidad del. Por ejemplo, condiciones como la neuropatía periférica, que afecta a los nervios periféricos, evidentemente, o lesiones en los receptores sensoriales, puede causar pérdida de sensibilidad, entumecimiento o sensaciones anormales en el. Justamente,
ya hablamos de lo que sería la neuropatía periférica, cuando ya hay una lesión a nivel del nervio, de los pies, en este caso, o la pierna, donde el paciente no percibe dolor, no siente dolor, ¿verdad? Hay otras ocasiones también en donde sí percibe dolor, porque ya es más motor la cuestión, qué sé yo, le clavaste y eso sintió, pero le pasaste, qué sé yo, a ver, que una pluma le pasaste, pero eso no percibe. O por ejemplo, no percibe calor y frío. Entonces, hay otro tipo de alteraciones en ese caso. El paciente, por ejemplo, pudo, qué sé yo, estaba andando descalzo, pisó carbón caliente, se quemó, pero no siente. Sintió el dolor, pero no sintió que estaba caliente, por ejemplo. Entonces, ahí hay una pérdida justamente de esos receptores sensoriales, se ven alterados en base a algún tipo de lesión también. Por otro lado, un aumento en la sensibilidad del pie, como la hipersensibilidad táctil, también puede ser el resultado de ciertas condiciones médicas. Es justamente lo que les mencioné, cuando su umbral del dolor está muy alterado, entonces mínimamente le tocas y el paciente ya siente, ¿está bien? Porque está muy alto o muy bajo su umbral, ¿verdad? La sensibilidad en el pie puede clasificarse en varios tipos según los diferentes estímulos que pueden percibir los receptores sensoriales en la piel y los tejidos circundantes. Algunos de los tipos de sensibilidad en el pie incluyen sensibilidad táctil o táctil discriminativa. Este tipo de sensibilidad permite detectar la forma, textura, tamaño y otras características de los objetos que entran en contacto con la piel del pie. Los receptores táctiles, como los corpúsculos de Meissner, son responsables de esta sensibilidad. O sea que yo, por ejemplo, puedo estar pisando, qué sé yo, el piso, o puedo pisar la arena, o estoy pisando el pasto, o metí el pie en el agua, y yo puedo detectar la forma de todo eso que estuve pisando, ¿verdad? Eso entonces se da gracias a esa sensibilidad táctil o táctil discriminativa, que es gracias justamente a los receptores de Meissner, menciono. Sensibilidad térmica. Permite detectar cambios de temperatura en el entorno que rodea el pie. Los receptores térmicos en la piel pueden detectar tanto el calor como el frío, ayudando al cuerpo a regular la temperatura y a evitar lesiones por quemaduras o congelación. Su nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Es la discriminación justamente del tacto en cuanto, sensitiva a nivel térmico, a nivel de la temperatura. Sensibilidad dolorosa, que es gracias a esa nocicepción, es la sensibilidad activa de repente en respuesta a estímulos. Puede causar daño o lesión en los tejidos del pie. Los receptores de dolor, nociceptores, detectan estímulos dolorosos como cortes, quemadura, presión excesiva o lesiones. Entonces, nosotros podemos sentir que me clavó un clavo, que me clavó una piedra, o qué sé yo, que me picó hormiga o cosas así, gracias justamente a los nociceptores o receptores de dolor. Sensibilidad propioceptiva. Esta es la capacidad de percibir la posición y el movimiento de las articulaciones y los músculos del pie sin necesidad de verlos. Los receptores propioceptivos, como los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, proporcionan información sobre la posición relativa de las diferentes partes del pie y tensión muscular. Si yo, por ejemplo, estoy pisando, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy pisando con el bordecito de mi pie. O sea, estoy pisando en el borde externo del pie. Yo sin mirar mi pie, yo ya sé cómo está colocado. O qué sé yo, Ana estaba pisando, tiene un pie en el suelo y el otro en la silla. Y qué sé yo, ¿verdad? Entonces ella sabe cómo está colocado su pie sin la necesidad de verlo gracias a estos propios sectores.
Sensibilidad vibratoria. Esta sensibilidad permite detectar vibraciones transmitidas a través de los tejidos del pie. Los corpúsculos de Pacini son responsables de detectar las vibraciones de baja frecuencia. Entonces, estas son las recepciones o los receptores de estímulos que percibe nuestros pies. En diferentes tipos de sensibilidad, evidentemente. Como menciona acá, puede ser de sensibilidad táctil, térmica, dolorosa, propioceptiva y vibratoria. Esos 5 son los estímulos sensitivos percibibles, ¿verdad? Perceptibles en este caso. Que va a sentir, evidentemente, que valga la redundancia, va a sentir el pie, ¿verdad? ¿Se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna duda? De mi parte no, profe. Muy bien. Ok. Acá tengo, o acá les dejo, ¿verdad? El cuestionario de la clase de hoy es muy puntual, así que traten de leer y releer las diapositivas para que puedan contestar. ¿Está bien? Cualquier cosa, si de repente no encuentran alguna respuesta, porque hay algunas preguntitas que ya es a modo de comprensión lectora. Si no comprenden algo, en la próxima clase vamos a estar resolviendo juntos. ¿Está bien? Dale, No profe. tenés idea lo del trabajo todavía, profe. ¿Cómo? Si no tenés idea todavía Sí del tengo, trabajo. sí tengo. Pero, a ver, un ratito porque se me está por cortar la clase. Yo creo que vamos a Profe, conectarnos ¿te va un a ser ratito a después. modo de estudiar nomás o tenemos que presentarte en la plataforma? ¿Cómo? Que si este va a ser a modo para estudiar, no tenemos que presentar en la plataforma. No, este es para estudiar nomás. Ok. A ver, un ratito. Oh. 27 de noviembre, ese final. Falta todavía. Ah, no, tenemos tiempo todavía. La próxima clase voy a darles los temas, ¿está bien? Dale, profe. ¿Sí? Lo que es justamente. Así que tienen que leer bien, chicos. Buenos Aires. Llamo lista rápido, antes de que termine. Claudia está, José también. Laura está. Laura estaba en la primera clase, profe, no sé. Sí, Ok. profe, estoy Ok. María Barúa está. Estaba. presente. Ok. Hermelinda está, Tania está. Leila Melgarejo. Presente, profe. Ok. Norma Sosa. Presente, profe. Ok. Lidia Benítez. Ah, Lidia estaba porque me estaba escribiendo. Ana está y María Natalia Tazú. Presente. Ok. Después el resto ya le llamé. Muy bien, chicos. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Mañana por la mañana yo voy a estar usando la plataforma, la clase de hoy. ¿Está bien? Ahora, Dale, profe. Chao, chao. chao, chao, nos vemos. Que tengan buena noche. En breve se corta la clase. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao. Chaucito. Chao, chao, profe.